El maestro entró en la sinagoga. Había un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si curaba en sábado y acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte en medio. Y a ellos les pregunta: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? ¿Hacer una vida, salvarla, o dejar morir a una persona? Ellos se quedaron en silencio, mirando en torno. Dolido por la dureza del corazón, le dijo al hombre: extiende la mano. La extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos para acabar con Jesús de Nazaret. No podemos caer en el pecado del formalismo. No podemos entrar a hablar de pecado y de acabar con una vida simplemente porque a una persona se le ocurre que una religión es más legalista, más formalista, menos caritativa, menos justa. Notas amables a la palabra de Dios. Miércoles 18 de enero, año 2023. No podemos caer en el pecado del formalismo. Nuestra palabra de Dios, acompañada hoy del santo, una santa húngara, Santa Margarita de Hungría, nacida en el año 1242, hija de reyes que la habían ofrecido a Dios para calmar la situación que estaba sucediendo en ese momento en Hungría, la invasión de los tártaros. Desde muy jovencita entró al convento. A los 12 años de edad ya estaba haciendo profesión y se dedicó a la oración, a hacerle el bien a los demás. Se dedicó a seguir a Jesús crucificado. Una santa muy joven que logra calmar la situación en una nación. No podemos caer en el pecado del formalismo. La pregunta que se ocurre de entrada es: ¿qué significa pecado del formalismo? Como tratar de entender que hay una serie de reglas, de normas, y de pronto saltarse una regla y saltarse una norma es un pecado grave y mortal. Si es sábado, se hace el bien o se hace el mal, se salva una vida o se destruye una vida. Y solamente el punto es que se llama sábado, el día se llama sábado. ¿Será que el día sábado estará por encima de la salud, de la vida, de la emergencia de salvarle la vida a una persona? Sería buena esa pregunta. El Evangelio de Jesús de Nazaret es una doctrina que es nueva y que se anuncia con autoridad. Es nueva porque impacta ante la interpretación que tiene la comunidad sobre la palabra de Dios. Y tiene autoridad porque va acompañada del buen sentir, de la sabiduría, del buen ejemplo ante los demás. Por eso tiene como esas dos cualidades la predicación de Jesús de Nazaret. Tiene autoridad, impacta ante las demás personas, supera a las demás. ¿Y por qué supera? Porque prima la caridad, la misericordia, la bondad. ¿Qué me pide mi religión? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Si una persona desea corregirse en su propia religión, tendría que preguntarse eso si está actuando mal, incorrectamente. ¿Podría la persona decir: ¿qué me pide la religión que yo profeso? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Criticar a los demás o respetar a las demás personas. Salvar a una persona o condenar a una persona. Darle la mano a una persona o censurar a una persona. ¿Qué me pide mi religión?
Es novedosa la manera de hablar de Jesucristo porque es sabia y plantea preguntas sabias, preguntas inteligentes, preguntas contundentes para preguntarle a una persona, ¿es esto o es aquello? ¿Haz esto o haz aquello? La predicación de Jesús de Nazaret tal vez genera controversia. Unas controversias de tipo intelectual, religioso, de tipo ético, de tipo moral. Por ejemplo, de tipo ético o moral, ¿le salvo la vida a esta persona o no se la salvo? ¿Será que éticamente hay que hacer esa pregunta? ¿Será necesaria esa pregunta? Cuando de un momento para otro uno se da cuenta que no necesita la pregunta. Entonces el maestro plantea unas controversias bien interesantes en materia de fe. Por ejemplo, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Le pregunta él a los judíos. ¿Quién puede perdonar pecados? Dios perdona pecados. Es que come con publicanos y pecadores, le dicen los judíos. Los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan. Forman la controversia los judíos, los fariseos esencialmente. ¿Por qué hacen sábado lo que no está permitido? Estaban al acecho para ver si curaba en sábado. El Papa Francisco dice que existen cristianos que no dejan lugar a la gracia de Dios. Y tiene toda la razón el Papa Francisco. Existen personas creyentes que no le dejan espacio a la gracia de Dios. No dejan espacio porque están más interesados en las leyes que se aprenden de memoria. Entonces las personas se aprenden una cantidad de leyes de memoria para señalar con el dedo a los demás. El Papa quiere ponernos a pensar en esa posibilidad. La mayoría de veces mi actitud siempre es para ver lo malo que hace la otra persona, el error que comete la otra persona cumple o no cumple. ¿Seré que soy un fariseo? Esa sería una buena pregunta. ¿Yo soy fariseo en la religión que practico? ¿Soy una persona farisea? Los fariseos eran personas que tenían mucho de bueno y tenían mucho de malo. Tenían mucho de bueno, sabían cantidad de cosas de la palabra de Dios, eran autoridades en el pueblo. Tenían mucho de malo, eran hipócritas, vivían una doble dimensión de lo que hablaban. Entonces la cosa no iba funcionando muy bien. El Papa Francisco dice, existen cristianos que no le dejan lugar a la gracia de Dios. Cuando se le juzga a una persona por curar en sábado, eso es un pecado que se llama pecado de formalismo. Es decir, hay cristianos que no dejan lugar para la gracia, son hipócritas, les interesa más el formalismo, la apariencia, el llegar, el vestirse, el tener una cantidad de cosas extrañas que a veces uno dice, no entiendo todo este formalismo que tiene esta persona. El formalismo le cierra la puerta a la gracia de Dios, cierra la puerta a los sábados y no atiende a nadie. Hay cristianos que cometen el pecado de la pereza, dice el Papa, se dejan llevar por su tristeza, por los resentimientos. Y hay personas que usan muy bien la palabra de Dios. Hay personas que no usan bien la palabra de Dios. Decirle a otra persona no se puede, no hay atención al público, no se le puede atender. ¿Me regala una bendición? No, señor, ahorita no se le puede atender, venga mañana. Es eso, el Papa está hablando de esos tipos de casos así como ligerezas. Hay formalismos que son bastante fuertes y lastiman a las personas. No podemos caer entonces en un pecado que se llama el pecado del formalismo. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.